Amigos, damas y caballeros, ¿no es cierto? Todos los días sale información en los medios, y eso que son medios escritos. Si uno entra a Google, encuentra aún más información. Pero veamos lo que dice. Consejo de Defensa del Estado se querella por eventual, no hay nada, hay una investigación. Se querella por eventual malversación en municipio de la Florida ante déficits de más de 20.000 millones. La reapertura es súper relevante. Ahora el Consejo de Defensa del Estado, luego de revisar los antecedentes, toma una decisión para poder decir que acá eventualmente hay un delito. ¿Quién lo dice esto? Abogado querellante, Santiago Trincado. Bueno, como siempre hay ¿no es cierto? La defensa dice, sorprende que el Consejo de Defensa del Estado presente una querella con antecedentes que estaban a disposición en el 2017 y no hayan considerado todo lo que se ha ido aclarando en la investigación en los últimos años. Abogado de la Corporación Municipal de la Florida, Jaime Winter. Entonces, imagínense, una institución del Estado se querella contra otra institución del Estado. Entonces, esta es una cuestión que se viene repitiendo y el tema es que cuando llegamos a las conclusiones finales, ¿no es cierto?, la historia se empieza como a dilucidar. Y bueno, lo que hay que hacer es justamente evitar que estas dudas surjan, ¿no es cierto?, y estén ahí en los medios de comunicación. Bueno, eso. Entonces, siguiendo con nuestro plan de cuentas, ¿no es cierto?, encontramos entonces esta cuenta del deterioro, como yo les mencionaba. Mire, entonces el impacto del deterioro en los activos, usted tiene que saber identificar cuáles son los activos en que el deterioro, de acuerdo a la ANIC SP 21 y 26, aplica en sus estados financieros. Ya dije los activos depreciados, los bienes de uso depreciados, los activos intangibles, perdón, sí, los activos intangibles, el leasing también tenemos, ¿no es cierto?, deterioro. Entonces, aquí ve, ¿dónde tenemos lo intangible? Mire, en la página web. Es todo lo intangible, ¿no es cierto?, que ustedes tienen sistemas de información, programas computacionales. Aquí donde yo aplico el test del deterioro. Donde no, en las propiedades de inversión. No. ¿Por qué? Porque se mide posteriormente las propiedades de inversión al valor razonable. Si usted va en la misma resolución 3 a propiedades de inversión, las propiedades de inversión son, ¿no es cierto?, activos de larga duración y se reconocen al inicio al costo y la medición posterior es al valor razonable. Y de hecho, dice que la propiedad el valor razonable es, dice, el valor razonable es la tasación fiscal o la tasación comercial. Entonces, me dice cuál es el valor razonable de una propiedad de inversión. Los activos biológicos también ahí tienen deterioro. Se fija, se deprecia primero y luego deterioro acumulado. Entonces, es interesante revisar el plan de cuentas, porque tiene su atención, ¿no es cierto?, el deterioro acumulado, de depreciación acumulada de un activo biológico y después el deterioro acumulado de activos biológicos. ¿Qué es el deterioro acumulado de un activo biológico? Bueno, ¿no es cierto?, es a 148. Ahí.
deterioro acumulado de bienes de uso. Aquí está. ¿Y qué comprende? El monto acumulado de deterioro por las pérdidas en el potencial de servicio futuro de los productos agrícolas y activos biológicos adicionales y diferentes del reconocimiento de la pérdida por depreciación. La depreciación es distinta al deterioro. La depreciación acumulada es distinta al deterioro acumulado. Y siempre el activo se define, ¿no es cierto?, primero a su monto bruto, después depreciación acumulada y después deterioro acumulado. Entonces hay que manejarse. Ahora, activos biológicos tal vez puede ser una novedad para ustedes. Reconocer activos biológicos en esta convergencia. No sé si alguna de ustedes, de los participantes, tiene activos biológicos en la municipalidad. ¿Y qué tipo de activos biológicos serían? ¿Serían plantas, árboles, o bosques, o animales? ¿Ninguno? ¿Por ahí? Ya. También vean ustedes allí ¿no es cierto?, esta cuenta costos de inversión. Comprende los costos incurridos en la ejecución de iniciativas de inversión en curso. Entonces, todo esto que usted lo activa en la 161, ¿no es cierto?, lo activa, proyectos, costos acumulados de estudio de proyectos, gastos administrativos, todo esto usted lo acumula y lo suma, ¿no es cierto? Bueno, después usted tiene que, según la 162, deterioro acumulado de proyectos. Entonces, ya sabemos cuál es el concepto, ¿no es cierto?, de deterioro. Eso está en la página, por eso que es bueno, aquí usted puede rayar aquí, ¿no es cierto? Si lo imprime, puede rayar aquí y colocar, por ejemplo, que esta es la página 76 de la resolución 3. Y los costos de estudio y proyecto, ¿no es cierto? Dice reconocimiento y valoración. Dice costos asociados a estudios básicos y proyectos de inversión destinados a la formación de bienes institucionales y bienes nacionales de uso público. Costos asociados, ¿no es cierto?, a los estudios básicos. Y entonces, una vez que usted tiene esos valores y termina, ¿no es cierto?, tiene que aplicar el concepto de determinar si tiene deterioro. ¿Ya? Entonces, ¿por qué dice así? Porque resulta de que usted termina eso, termina el costo de estudio y proyecto, y la misma norma dice que lo tiene que, ¿no es cierto?, traspasar a bienes de uso. Los bienes nacionales de uso público controlado y los activos institucionales deben ser reconocidos y valorizados al término del proyecto conforme a las normas de bienes de uso. Entonces, lo trata como si fuera bien de uso. Lo trata como si fuera bien de uso. Entonces, bienes de uso. El dominio del mobiliario, equipamiento o vehículo, entre otros bienes muebles adquiridos para terceros, se entenderán transferidos por medio del acto administrativo correspondiente cuando son entregados al asignatario y recibidos materialmente por este. Entonces, los costos del periodo de término del estudio básico deben ser traspasados previamente a costos acumulados antes de efectuar el cierre definitivo del estudio. Entonces es importante leer la resolución 3 paso a paso, sin apuro, cosa que no tenga
más problemas. Bueno, y el leasing, lo mismo. El leaseback, ¿qué es lo que es el leaseback? ¿No es cierto? Es una venta, ¿no es cierto?, de un bien que usted tiene y lo hace dinero a cambio de una deuda y de un flujo de efectivo que usted se obliga a pagar mes a mes para finalmente, al término del periodo de la última cuota, usted pueda recuperar su bien, pueda recuperar su activo. Entonces, es un instrumento financiero que permite, ¿no es cierto?, reconocer el dinero, ¿no es cierto?, para resolver problemas urgentes que a veces la organización tiene. Bueno, me voy a saltar aquí la 215 porque son pasivos, estábamos abajo con el famoso deterioro. Creo que estábamos claros con eso. Bien, vamos entonces a buscar nuestra presentación en PowerPoint. A ver. Aquí vamos a buscar esto. Vamos a salir de aquí. Me voy a ir acá. Ahí. Y ahora sí voy a compartir pantalla. Ahí. Ya. Bueno, entonces, como ven, el tema es complejo. Esto fue lo que vimos, ¿no es cierto? Recorriendo, ¿no es cierto?, nuestro plan de cuenta. Pero ahora tenemos que ir a recorrer, ¿no es cierto?, y medir nuestros conocimientos. Ponga a prueba su conocimiento. Entonces, como estas presentaciones, es lo mismo que hemos visto. Entonces, tenemos preguntas que ustedes me tienen que responder. Ponga a prueba su conocimiento. Ahí está. Entonces, como siempre, trabajando con este texto, el 1263, ¿verdad? Vamos a administración financiera, ¿no es cierto? Y respondamos estas preguntas verdadero y falso. Entonces vamos. Verdadero, artículo 63. Artículo 63. El sistema de contabilidad. Entonces, uno. Este es el tema 2. La 2. Verdadero, artículo 64. La 3. Verdadero, artículo 65. ¿Cuánto? 65. Ya. La 3. La 4. Falso. Falso. Falso, falso. Es la Contraloría General de la República. Ya. ¿Y dónde dice eso? Artículo 65. Ya.
La 65. La... No está era repetida dirección la de tres. presupuesto. Sí, está entre la 3 y la 4, ya. La 5, verdadero, Verdadero. Artículo artículo 68. 68, 68. Ya. Ok. Ya, vamos ahí entonces. Esto es la resolución 3 de acuerdo a la resolución 3. ¿Verdadero o falso? De acuerdo al marco conceptual de la resolución 3. Entonces, me voy a la resolución 3, aquí, y me voy al marco conceptual y así sucesivamente. Todo esto está en el marco, en la resolución 3. En la resolución 3. La 1 es verdadero. La 2 es falsa. la 3, verdadero, párrafo 3, página 13, la 4 es falso, párrafo 4, página La 5 es verdadera. La 5 es verdadero. Numeral 9, página 14.
No lo conté. La 6 es falsa. Página 15, párrafo 11. Número La 7 7 es verdadero. Artículo 12. La 8 es falsa. La 8 es falsa, artículo 13. Para los usuarios en general. Nueve, falso. Artículo 21 o numeral 21. Página 16. Ya, bueno, ahí están las respuestas. Después, ¿no es cierto?, tenemos la bibliografía, ¿no es cierto? Es importante. Mire, siempre es bueno visitar las páginas que aquí se señalan, pero hay una página que ustedes pueden visitar que es esta, Manual de Consulta IFRS. Ahí van a encontrar presentaciones, van a encontrar ejercicios prácticos, ¿ya? Entonces, para que ustedes puedan ejercitarse, ¿vale? Luego, y ahí estamos, los quiero llevar ahora, para terminar la clase, a la resolución 3, ¿ya? Donde tenemos si usted, por ejemplo, en la resolución 3 va a la página 25, en la resolución 3 va a la página 25, por si quiere, ¿no es cierto?, base de medición para activos.
En la página 25 dice valor de mercado. En el párrafo 95, en esa página 25, la página 25, párrafo 95, dice el importe por el cual puede ser intercambiado un activo se refiere a la definición de valor de mercado. El importe por el que puede ser intercambiado un activo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. Ese es el valor de mercado, donde hay partes interesadas, libres, sin presión alguna, dispuestas a hacer una transacción económica. Eso es súper importante para cuando hablamos o usamos el concepto de valor razonable. Ya, sin presión alguna, debidamente informado, ¿no es cierto? Y entonces interesadas en una transacción. En condiciones de independencia mutua, eso, libertad de hacer transacciones. Luego, en el párrafo 96, en la misma página, en principio, el valor de mercado es útil porque refleja fielmente el valor del activo de la municipalidad. Siempre que se trate de un mercado abierto, activo y organizado. Siempre que se trate de un mercado abierto, activo y organizado. Entonces, acuérdense que hablamos en la mañana conceptos de mercado. Después en el párrafo 97 me define, ¿no es cierto?, los mercados abiertos, activos y organizados tienen las siguientes características. No existen barreras que impiden a la municipalidad transacciones en el mercado. O sea, usted sale a comprar y no hay restricción. Claro, eso ocurre en Chile. ¿No es cierto? Usted sale, puede comprar a un proveedor nacional o internacional, si cumplen las bases. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. Y son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción, de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Y volvemos a lo mismo, al precio de mercado. ¿Qué es lo que es el valor de mercado? Primero se tienen que cumplir, ¿no es cierto?, que hay interés uno en comprar, el otro en vender, ambos debidamente informados y sin presión alguna. Y después la municipalidad, ¿no es cierto?, dice que, ¿no es cierto?, mercado abierto, activo y organizado. Entonces, en el párrafo 97, ¿no es cierto?, no existen barreras que impiden a la municipalidad transacciones en el mercado. Son activos de forma tal que exista frecuencia y volumen suficiente de transacciones para proporcionar información del precio. O sea, el mercado debe haber un registro, ¿no es cierto?, reciente de que el producto se haya comercializado y eso deja un precio, deja una información, precio, calidad y disponibilidad. Y la letra C son organizados con muchos compradores y vendedores bien informados que actúan sin coacción. Entonces,
de forma tal que los precios actuales no representen ventas forzadas. Entonces, claramente, el precio de mercado está bien explicado en el párrafo 95, 96 y 97 en la página 25. Entonces, cuando hablamos de precio de mercado, ese es el precio de mercado. Ahora, no siempre tenemos precio de mercado. ¿Cuándo ocurre eso? Cuando el activo no tiene mercado activo. El activo no tiene mercado activo. ¿Cuándo tenemos un mercado activo? Cuando tenemos transacciones recientes, ¿no es cierto?, del activo. Pero ¿cuándo entonces un activo no tiene mercado activo? Cuando el activo es único. Y eso pasa cuando en los activos intangibles generados internamente. O también sucede cuando, supongamos, una municipalidad por necesidad, ¿no es cierto?, por necesidad, alguien de la corporación dijo, no se preocupe, yo lo hago. Hoy hay que ando buscando y no lo encuentro. Yo lo hago, y lo hace. Entonces ahí hay herramientas, ¿no es cierto?, o hay productos que no tienen mercado activo. Pero usted lo hizo. Por ejemplo, ¿cuál podría ser? Una cámara de video móvil, ¿no es cierto? Usted compra todos los elementos y el conjunto de los elementos genera otro activo, que sería una cámara móvil. Móvil me refiero no que se mueva en los 360 grados, sino que salga, ¿no es cierto?, a recorrer el perímetro de la comunidad y esté grabando y enviando señales al satélite, y del satélite llega a la cámara de vigilancia donde hay una persona buscando, ¿no es cierto?, indicios de robo, de asalto, lo que sea. Entonces, eso es un activo que no está probablemente en el balance, sin embargo es un activo que se ocupa. Entonces, ¿puede ocurrir eso? Sí. ¿Lo puedo ingresar a la contabilidad? Sí. Lo valoriza y lo agrega a la contabilidad. Y como lo usa, lo deprecia. ¿No tiene mercado activo? No, no tiene mercado activo. No lo encuentro en el mercado. Lo mismo no lo encuentro. Yo les puedo contar mi experiencia en una empresa de estructuras metálicas. Una persona dijo, un cabro joven, bueno, los cabros jóvenes siempre están llenos de ideas y quieren hacer cosas. Y si uno está atento, ya hágale, ¿no es cierto? Como dicen los amigos, hágale. Bueno, y la empresa de estructura metálica postula proyectos y se lo gana y compra el material y hace ya en mano la estructura metálica. Entonces después con los camiones, estos grandes camiones, lleva todo e instala en el lugar. Pero todos estos residuos que quedan en la fábrica, el muchacho dijo, voy a hacer un riel. Después hizo el riel, dijo, voy a hacer un trencito. Hizo el tren. Para que se mueva el tren, dijo, le voy a colocar energía solar, le puso un panel. Dijo, para iluminarlo, le voy a colocar una lucecita. Con el panel, tenía energía para la luz y darle movimiento al tren. Y después dijo, me sobra, voy a seguir poniéndole el riel, el radial, ¿no es cierto?, o el riel, y así entonces fue creando en todo el perímetro de la fábrica una línea de tren, ¿no es cierto?, para este trencito. Después le puso una cámara que circule los 360 grados, entonces el tren, y después le puso una cajita de control remoto.
y colocó una repetidora en algunos lados donde no llegaba el control remoto, y entonces las repetidoras tomaban la señal y le daban continuidad al tren. El tren funcionaba con la energía solar. Grababa porque tenía energía para grabar, iluminaba en la noche porque había una batería que acumulaba energía, y entonces en la noche funcionaba el tren sin parar. Y bueno, el tren al final era el guardia de seguridad de la empresa. Bajaron los robos, tenía conectividad la señal con el celular de la guardia, o el jefe de seguridad con el gerente y la gente que quería, ¿no es cierto?, estar atento con los robos, porque se robaban mucho el fierro. Y bueno, el perro ya no era necesario, entonces el tren quedó como el guardia, ya no eran necesarios todos, sino que los mínimos. Y de repente este tren de seguridad se transforma en el chiche de la empresa. Y fue el muchacho que inventó todo esto, un cabro muy jovencito, y que, bueno, como siempre, se terminó quedando la empresa con la propiedad del invento en 50 y 50% con el muchacho. Y hoy día ese modelo, ¿no es cierto?, se replica mucho en otros tipos de empresas de las mismas características. ¿Cuánto costó eso? Todo lo hizo con material reciclado, y lo que compró fue la cámara, ¿no es cierto? El panel tienen precios muy mínimos, y bueno, y así fue agregando, pero un precio muy insignificante. Y como le digo, fue premiado el muchacho, y no solo eso, el activo fue patentado, y por supuesto que, y le voy a contar aquí para terminar la historia, el activo, obvio que no se registró a nombre de la empresa, se hizo otra empresa donde el activo se lo arrienda a la empresa fabricante de estructuras metálicas. Entonces, ahí hay un gasto, pero ese flujo, ¿no es cierto?, genera una utilidad en la empresa que se creó, y entonces, y ese muchacho era dueño del 50% de eso. Entonces, de esa forma, ahí tenemos un ejemplo de un activo que no tiene mercado activo, que fue creado dentro de la organización. Sin embargo, es ¿no es cierto?, se puede valorizar, ingresar. En este caso no lo ingresaron, simplemente crearon una empresa, y ahora la empresa tiene un servicio contratado por seguridad, ¿no es cierto?, por este modelo de vigilancia periódica. Y es súper interesante porque no los quiero latear mucho, pero hay mucho por hacer. Pero hay que darse el tiempo para pensar, para crear. Y hoy día uno no necesita ser un gran ingeniero, sino que hoy día usted va comprando, hay tutoriales, va comprando los accesorios y va armando su propio robot. Y puede, ¿no es cierto?, ser por último, un distractor para sacarse la presión, ¿no es cierto?, o el estrés. Yo me acuerdo cuando nosotros, ¿no es cierto?, inventábamos cuestiones. Eso se ha ido perdiendo, pero los jóvenes hoy día les enseñan a abrir los aparatos y ver qué es lo que hay. Y la verdad es que hay mucho material para trabajar y hacer nuevas cosas. O, ¿no es cierto?, nuevos
nueva creación de activos. Todo está. Lo importante es que tomemos lo que necesitamos y logremos un activo inesperado. Así que eso, ahí tienen un ejemplo de un activo que no tiene mercado activo, sin embargo, se puede medir, se puede cuantificar y se puede registrar en la contabilidad y se puede, por su uso, depreciar. Si usted lo potencia, eso es capitalizable. Bueno, hemos concluido, ¿no es cierto? Quedan 2 minutos, no sé si tienen preguntas con respecto a lo que hemos estado viendo, pero si tienen preguntas me lo dicen, y si no tienen preguntas les puedo decir que en la próxima clase trabajaremos, ¿no es cierto?, con la presentación correspondiente en la mañana y en la tarde, ¿no es cierto? Hay una evaluación con respecto a determinar, ¿no es cierto?, el valor de uso de un bien, determinar la depreciación para el periodo siguiente y calcular, ¿no es cierto?, el deterioro de valor con los correspondientes códigos, ¿no es cierto?, etcétera. Y también en esa plataforma hay 20 preguntas de verdadero y falso. Y esas 20 preguntas las tienen que desarrollar, ¿no es cierto? Y luego José le va a explicar ahí que ese día que hay un par de días para que ustedes puedan armar bien la presentación de la respuesta y se la envían a José. José, una vez que todos los grupos han respondido, una vez que están todos los grupos, José me lo envía. ¿Vale? Por favor, no dejen de responder y hacer una bonita presentación. Todo lo que se pregunta ha sido explicado en clase. Entonces, eso. Que estén bien y que tengan una buena tarde. Muchas gracias, profesor. Que tenga buena tarde. Gracias, Igual. profesor. Que esté bien. Igual Muy ustedes. bien. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Chao. Gracias, profesor. Chao. Chao. Chao, chao. Gracias, profesor Fernando. Gracias. ¿Cómo que no me escuchó? Yo también te había llamado. Sí, era por Kramer, pero era porque tenía una duda que hablé con el Fabio cuando estaba tratando de pasar el código a operaciones en la parte donde va en la tabla donde te muestra la cuenta corriente, porque al final se tenía que descontar ahí el primer pago que es el 50 inicial.